día, soy la licenciada Celia García Valdivieso, soy maestra en políticas públicas y soy abogada postulante y defensora de derechos humanos. Me encuentro muy contenta de estar con ustedes en este día y espero que todos ustedes también estén con bienestar. Me han pedido que compartamos el día de hoy una clase respecto de herramientas sobre la discriminación y cómo atacarla o cómo defendernos de la discriminación. Y bueno, he considerado que para llegar a este tema es necesario que avancemos en el conocimiento de qué es la discriminación. No se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase concisa de Simone de Beauvoir, que escribió en El segundo sexo, condensa de manera afortunada por lo menos dos certezas. La primera indica que la palabra mujer tiene un significado que rebasa por mucho el hecho biológico. Refiere también a una condición social, cultural e histórica. Y en segundo lugar, observa que cada caso, tal determinación es vivida, asumida e interiorizada individualmente, de tal forma que no solo se padece, sino que se puede transformar. Existe un reducto para la libertad a pesar del enorme peso de las circunstancias. En cada cultura, en cada sociedad, se tiene la idea de que las mujeres somos y debemos de ser de tal forma, ¿sí? Hay quien piensa que las mujeres debemos o somos el sexo débil, femeninas, educadas, tiernas, ¿no? Esas son ideas que perviven en la sociedad. Y hay quienes no lo son, ¿no? Mujeres que ni somos tiernas, ni somos débiles, ni somos tan educadas, ni sabemos hacer de comer. Entonces, en ese sentido, es esta frase tan importante de Simone de Beauvoir: el que tú nazcas con un sexo no te lleva a un destino que siempre tiene que ser tal como lo prevé algunas ideas en la sociedad. Y en ese sentido, tendríamos que decir que esto es importante porque hasta este momento de la historia, la mitad de la especie humana ha sido sistemáticamente violentada con todo tipo de vejaciones en razón de su sexo. Y esas prácticas se han justificado en regímenes políticos, en regímenes sociales, religiosos, y esto es terrible, ya que esta justificación que se ha dado del trato diferenciado para una parte de la población nos ha llevado a tratos indignos e inhumanos y que además han invisibilizado lo que significa la discriminación contra las mujeres. Lo femenino y por asociación las mujeres y sus actividades carecen socialmente en muchos casos de prestigio y de poder, pero gracias a eso también carecen de derechos, ya que una cantidad grande de mujeres son pobres, analfabetas, con una educación trunca y deficiente, agredidas sexualmente de manera común, golpeadas y humilladas en sus hogares, sin posibilidades de ser escuchadas, sin posibilidades de ejercer el poder. Acordémonos que fue hasta 1953, en el sexenio de Ruiz Cortines, cuando la mujer ejerce el derecho al voto, ¿sí? O sea, es reciente. Y en muchos casos también estamos sin posibilidades a la tenencia de la tierra. Aquí me voy a detener para ser un poco anecdótica. Mire, hace tiempo en el despacho recibí a una mujer indígena. Ella, dentro de estas reformas que hay para la ley indígena en San Luis Potosí, se establece que tiene que haber una consulta de la que pueden y deben participar mujeres y hombres, ¿sí? Y esta mujer en esa consulta
pues tuvo un papel muy relevante que la hizo conocida en su comunidad, porque esta mujer sabe leer y escribir. Es la gran diferencia entre muchas mujeres de su comunidad. Y al saber leer y escribir, pues entonces sabe mandar cartas y peticiones a las oficinas de gobierno que generan que a ellas les lleguen, o que a esas comunidades les llegue el Procampo, o los programas, ya creo que ni se llama Procampo, pero los programas del gobierno que les permiten acceder a recursos para plantar o para tener huertos o para crear animales. Esta mujer se fue haciendo una mujer de mucha relevancia en su comunidad indígena. Y entonces se llega a un momento dado, una elección en donde se solicita que por la cuota que se les obliga a los municipios que tienen una población mayoritariamente indígena, pues que se inscriba alguna candidata indígena. ¿Y qué creen? Pues la inscriben a ella, a esta mujer de quien le estoy contando, ¿sí? Digámosle María, y entonces se inscribe y gana, ¿sí? Pero fue un golpe muy fuerte para las personas que detentaban el poder en ese lugar, que es un municipio de la Huasteca, aquí en San Luis Potosí. Fue un golpe muy fuerte, porque esta mujer, que para su comunidad era un referente, por lo que ya les conté, pues también había trabajado haciendo el aseo en la casa del presidente municipal, del secretario, ¿no? Entonces ellos se cuestionaban cómo vamos a compartir la oficina de asuntos indígenas con esta mujer que es nuestra ayudante en la casa, ¿sí? Nuestra sirvienta, como le llamaban ellos en la casa. Y entonces llega esta mujer indígena este primer día con un gran orgullo, porque aparte para ella era muy importante. En este puesto que le otorgaron, le dieron algo que son los sellos de la comunidad, y nadie más en la comunidad podía tener esos sellos. Entonces para ella eso era muy importante, sentía el peso de que su comunidad le había entregado la confianza de representarla en el municipio, ¿sí? Y llega a este espacio y pues ya sabrán ustedes, le dan la peor oficina, ¿sí? Y dicen, sí, hombre, ahí estate. Y no le comentan que hay una junta, que hay una reunión, que tiene que firmar un documento. Y ella pasa los días ahí esperando y se da cuenta pues que no la están tomando en consideración para la toma de decisiones respecto de sus comunidades a las que ella estaba representando. Entonces acude a platicar con el presidente municipal y con el secretario. ¿Y qué creen que sucede? Le ofrecen el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento seguirle pagando, pero que se vaya a hacer el aseo a su casa, ¿no? Regrésate a hacer el aseo y te vamos a seguir pagando lo que ibas a ganar aquí como funcionaria pública. Pero como entiendes, pues tú no puedes ser funcionaria pública, tú eres una chacha, y regrésate a la casa a limpiar y hacer el aseo y hacer todo lo que hacías, ¿no? Entonces, ante esta situación, ella, en lugar de defenderse, se entristece, llora y se va. Pero ellos le dicen, ay, déjanos los sellos, vamos a nosotros a necesitar los sellos. Y no, se opone y se lleva los sellos. Y entonces regresa a su comunidad y le dice ahí a algunos de sus amigos lo que pasó. Y le dicen, no, tú no te dejes, regrésate, te tienen que entregar tu oficina, ¿sí? Y entonces ella regresa y encuentra que en la oficina que le habían otorgado, pues ya la llenaron ahí de escritorios viejos, de sillas, lo arrumbado estaba ahí, y ella, esa era su oficina. Fíjense simbólicamente qué importante, ¿sí? Lo arrumbado, lo que no sirve, lo feo, a la oficina de esta mujer, María, ¿no? Y no tomarla en cuenta en ninguna decisión. Pero ella tenía algo que ellos necesitaban, que eran esos sellos. Sin esos sellos no valían algunas de las decisiones que estaban tomando. Entonces vuelven a platicar con ella y le dicen, mira, si sigues molestando te va a ir muy mal, y pues, ¿qué creen? Yo no quiero contarles todo lo que pasó porque es largo, pero sí le fue muy mal.
Todo esto terminó cuando fueron a quemar su casa. La rociaron con gasolina y adentro de su casa estaba su papá, que resultó con quemaduras muy fuertes, ¿sí? Y es así como el asunto llega a mí. Presentamos nosotros una denuncia penal, sí, por lesiones, por violencia, pero sobre todo por discriminación, ¿sí? Porque eso es lo que estaba provocando este odio contra esta mujer. ¿Cómo va a ser que una mujer indígena, pues poco preparada, poco elegante, ¿no? Como para ellos. Entonces, ¿cómo iba a ser que ella se fuera a sentar a la mesa y fuera a tomar decisiones junto con ellos? Esa sería como una primera situación en que cuando yo les estoy hablando de que lo femenino y por asociación las mujeres tienen una carencia de prestigio en sus actividades y en sus personas, no es algo irreal, no es algo que esté solamente en la teoría, es algo que vivimos continuamente, ¿sí? También quiero contarles que también en el despacho me llegó un asunto de una magistrada. Imagínense, es una magistrada, ¿qué poder tiene? Los magistrados están arribita de los jueces, ¿no? De las autoridades de primera instancia. Bueno, a esa magistrada sus dos compañeros decían, no, ¿por qué le vamos a preguntar a ella si es una mujer, ¿no? Y entonces la empezaron también, así como a Marcia, que era María, que era una mujer indígena, a esta magistrada la empiezan a limitar en las situaciones de toma de decisiones, ¿sí? Al grado de que estos magistrados que eran tan poderosos, se les ocurre un día ir y cerrarle la oficina y decirle clausurada, ¿no? Entonces, cuando la magistrada va llegando al tribunal, encuentra su oficina clausurada por ellos dos, sin tener ninguna autoridad. Todo esto para no dejarla ejercer su función de magistrada, ¿sí? Y bueno, en un caso propio que les quiero contar, en algún tiempo yo estuve trabajando como directora en una oficina con otros compañeros directores y eran puros hombres, yo era la única directora mujer y había otra persona. Pero entonces nuestro jefe, que era un señor muy inteligente y una persona de verdad muy preparada, pues decía, bueno, pues nos vemos en la noche para tener una reunión y tomar decisiones, ¿no? Pero entonces nos íbamos a la casa, comíamos, los hombres pues descansaban, llegaban a su casa, dormían un rato. Nosotras, yo por lo menos, llegaba y hacer el quehacer y dar la comida y rápido preparar todo para regresarme a trabajar, ¿no? Y cuando regresaba a trabajar estaban todos en sus oficinas, viendo el fútbol, platicando, tomándose un café, y yo decía, ay, ¿a qué horas empezamos la reunión, no? Bueno, ya nos reuníamos y empezaba la plática, y la plática era del fútbol, del mundial, de las olimpiadas, chistes, ¿no? Y no llegábamos al tema de trabajo, y yo con la presión de que el celular, ¿no? Ya se van a dormir los niños, que si llegas, que se cayó una foto del niño descalabrado, ¿no? Y yo decía, ya me quiero ir, ¿no? Y yo trataba de acelerar las cosas para que se tomara la decisión, y ellos decían, vamos a hacer algunas cosas aquí, y de ratito pues nos vamos a un bar, y allá terminamos la reunión, ¿no? Y en ese bar se tomaban otras decisiones, y yo sentía mucho. Ellos justificaban, no, tú ya si quieres ya no vayas, ya vete a tu casa, pues tienes que atender a tus hijos y todo eso, vete, ¿no? Era como un permiso que me daban, pero yo lo sentía mucho porque yo sabía que las mejores decisiones, las más importantes y relevantes en el equipo de trabajo, se tomarían allá, en el bar, al que yo no iba a poder asistir por distintas circunstancias, ¿no? Y así sucede en la actualidad. Muchas decisiones políticas se toman en espacios que son generalmente para hombres, aunque nadie nos prohíba la entrada, pero existen restricciones de la vida particular, de la vida personal y hasta también pública,
que no nos permiten estar en esos espacios de la toma de decisiones. Y al no estar, pues quedamos excluidas de las decisiones y del poder que se ejerce en esos espacios. Entonces, la discriminación contra las mujeres es una realidad. Y también es importante preguntarnos si el acceso a la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, sigue siendo limitado aún en países en donde las restricciones formales se han eliminado por completo. Es indudable que ha habido avances en la legislación, que tenemos leyes que nos protegen y que tenemos una nueva legislación que hasta sanciona la discriminación, ¿no? Y cuando digo esto, quiero referirme a dos cosas a las cuales ya me he referido en algún momento, pero una tiene que ver con el tipo penal de la discriminación. El tipo penal de discriminación. Con él quiero decir que en el artículo 186 del Código Penal de San Luis Potosí se señala que comete el delito de discriminación quien por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud o cualquier otra atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. La fracción primera del artículo 186 del Código Penal dice que también comete el delito de discriminación quien provoque o incite al odio o a la violencia contra alguno de estos grupos sociales o categorías sospechosas que se mencionaron, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general. Y también comete discriminación quien veje o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos laborales o el acceso de los mismos sin causa justificada, ¿sí? Esto es la discriminación en el Código Penal. ¿Qué significa que la discriminación esté en el Código Penal? Significa que la discriminación en el estado de San Luis Potosí es un delito. No solamente es una violación a nuestros derechos humanos, también es un delito perseguible, justiciable, ¿sí? Tenemos medios para sancionar a quien cometa el delito de discriminación. Ahora, en este mismo artículo 186 del Código Penal dice que el servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo niegue o retarde a una persona un trámite, un servicio o la prestación a la que tenga derecho, se le va a aumentar la pena en una mitad, ¿sí? Y que no serán consideradas discriminatorias las medidas tendientes a la protección de los grupos desfavorecidos. Pero aquí hay una cosa importante: ¿cómo se sanciona el delito de discriminación? Bueno, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 60 a 300 días de valor de unidad medida y actualización. Este delito se persigue por querella, ¿sí? Aquí entra una explicación muy sencilla. Los delitos se pueden perseguir por querella o de oficio. Por querella significa que la persona afectada tiene que ir a presentar su denuncia. De oficio significa que aunque no vaya la persona afectada, cualquier persona puede presentar la denuncia o la propia autoridad de mutuo propio puede conocer el asunto. Por ejemplo, ¿cuál? Pues por ejemplo, un homicidio, aunque nadie vaya y lo denuncie, pero si encuentras un cuerpo sin vida, pues hay que investigar el homicidio, ¿sí? Ese sería un delito de oficio. Ahora, uno por querella, la violencia familiar,
¿qué significa? Que la persona que está siendo violentada, en este caso una mujer, por ejemplo, hasta que ella sea la que presente una querella, la autoridad puede actuar, ¿sí? Si la mujer no quiere que actúe, aunque sepamos todos que es violentada, no se puede obligar a la autoridad, ni la autoridad va a obligar a la persona a que tome cargos contra esa persona, ¿sí? Que la está agrediendo. Bueno, entonces, de esto que acabamos de hablar ahorita, surge un tema muy importante. Se llama la interseccionalidad. La discriminación no solamente se da por una persona de manera pura por su sexo, ¿sí? Ya dijimos que sí, que a las mujeres se les ha violentado muy comúnmente, y en un ratito más quiero por ahí leerles alguna frasecita de Platón que me llamó mucho la atención ahora que estaba preparando esta clase, ¿sí? Pero me parece muy importante comentar con ustedes que la discriminación por sexo se intersecciona, se sobrepone en capas con otras discriminaciones que existen. Es decir, no es lo mismo ser una mujer pobre que una mujer rica, ¿sí? Entonces, si tú le agregas a ser mujer que eres también pobre, se aumenta la vulnerabilidad. Tienes más posibilidades de que seas vulnerada, ¿no? Pero aparte, si eres mujer pobre y anciana, pues auméntale, ¿no? Y si eres una mujer pobre, anciana, trabajadora, entonces imagínate el grado de discriminación cómo va creciendo. Indígena, migrante, no, pues imagínate, mujer, indígena, migrante, adulta mayor, pobre. Me estoy refiriendo a una jornalera agrícola, por ejemplo, ¿no? El grado de discriminación es grandísimo en el caso, por ejemplo, de las jornaleras agrícolas. Lo sé porque he llevado asuntos de jornaleras agrícolas, en donde ellas, por ejemplo, cuando van a trabajar, sufren discriminación en el trabajo. No les pagan a ellas, les pagan a sus esposos, ¿sí? Porque el jornalero viaja con toda su familia y él cobra por toda la familia, aunque ellas sean las que trabajan. Ahora, a las mujeres jornaleras agrícolas indígenas, en el viaje a donde van a trabajar, les pasan un montón de cosas. Abusos sexuales, maltratos, las ponen a trabajar, son las encargadas de darle de comer a todos los que van viajando, ¿no? Entonces, vean cómo se aumenta el grado de discriminación. Y ya estando en los espacios de trabajo, pues sufren otras vulneraciones hasta de sus propios esposos, como la violencia familiar que se da porque consumen pues aguardiente, ¿no? Por ejemplo, quienes van al corte de caña. Y entonces, imagínense, con este ejemplo les expliqué lo que se llama teóricamente interseccionalidad, ¿sí? Que es sobreponer estas capas que te van haciendo vulnerable y que también en la teoría tienen un nombre, se llaman categorías sospechosas. Estas categorías sospechosas que trató de anotar el artículo 1 constitucional y que se repiten en el tipo penal que yo les acabo de platicar ahorita, ¿sí? Estas categorías sospechosas son los motivos por los cuales una persona generalmente ha sido discriminada. Y me parece que es relevante que nosotros conozcamos varios tipos de discriminación, como por ejemplo el clasismo, ¿sí? El clasismo es aquella discriminación que se ejerce contra las personas por pertenecer a una clase social subordinada, por ejemplo, porque son pobres, ¿sí? Entonces, revisemos nuestro clasismo, por ejemplo. Luego, la homofobia es el conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio, ridiculización, entre otras, que se produce contra una persona homosexual
gay, lesbiana, bisexual, transexual. Esa es la homofobia. La discriminación por discapacidad se produce con aquellas personas que tienen algún tipo de limitación física, intelectual o emocional. La discriminación por la edad es el conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos que descalifican, desvalorizan, excluyen y hacen sentir inferiores a las personas adultas mayores, mujeres en edad media y a niños, niñas y adolescentes fundamentalmente. El racismo se ejerce contra las personas que pertenecen a grupos étnicos diferentes al grupo dominante o mayoritario en un país o en una ciudad. En muchas de nuestras comunidades y países se trata diferente a los pueblos indígenas y bueno, en otros espacios también a los afrodescendientes. La discriminación contra las mujeres se llama sexismo. El sexismo es la forma más común de discriminación porque afecta a más de la mitad de la población, las mujeres, pero es posiblemente una de las menos visibles porque nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Entonces, es importante señalar que la discriminación está tan permitida que difícilmente alguien va a poner una denuncia penal por discriminación, aunque yo ahorita les dije que en San Luis Potosí la discriminación es un delito, pues ustedes se imaginarán que es una conducta que está muy normalizada. Hay un dato que les quiero decir respecto al delito de discriminación en San Luis Potosí, y es que a lo largo del 2018 se presentaron solamente 45 denuncias por casos de discriminación en San Luis Potosí, de las cuales eran 19 varones discriminados y 26 mujeres discriminadas, aunque dentro de los 19 varones discriminados estaban hombres con identidad sexual de mujeres, con identidad de género de mujeres, ¿sí? Nada más que como la Fiscalía solamente reconoce sexo, pues entonces por eso aparecen ahí. Pero es muy importante señalar que el tipo penal de discriminación pues se encuentra subutilizado porque la discriminación aún no se reconoce como una conducta gravemente negativa, ¿sí? Y bueno, antes de que se me pase, quería comentarles que nuestra cultura, que es muy permisiva con la discriminación, ha brevado de la cultura griega y la cultura romana, y que los griegos y los romanos fueron impulsores, diría yo, de estas ideas discriminatorias contra las mujeres. Y me encontré una frasecita y una explicación de lo que pensaba Platón, del pensamiento platónico, que quiero compartirles con ustedes. Señala Platón que los hombres son libres y gozan de un alto espíritu, pero que cuando se habla de hombres y de mujeres, pero dice, no todos gozan de igualdad, pues hay quienes en el momento de su gestación han carecido del calor suficiente y en consecuencia su desarrollo se ha visto entorpecido. Como resultado, sus órganos sexuales, en lugar de caer en la posición normal, se han quedado atrofiados dentro del cuerpo, y lo mismo ha sucedido en su espíritu. Estas personas han nacido mujeres. Las mujeres, pues, no son sexualmente opuestas a los hombres, sino solo hombres imperfectos, inferiores. Su inferioridad en virtud se refleja básicamente en que, aunque poseen raciocinio, a diferencia de un esclavo o de una esclava que Platón consideraba que no tenían raciocinio, el raciocinio de las mujeres es deficiente y no les permite discernir sobre sí mismas, sobre el bien, sobre el mal, sobre lo cierto, sobre lo falso, más que en materias triviales relativas a la casa. Fíjense, eso pensaba Platón, y todos quienes estudiamos, por ejemplo, Derecho, pues estudiamos la teoría platónica, la teoría aristotélica, socrática,
y abreva nuestros conocimientos positivistas de estos pensamientos como este que les leí. Por lo tanto, el derecho no es imparcial, ¿no? El derecho es parcial porque se ha construido a raíz de estas ideas como la que les acabo de decir, y se ha construido con base en las ideas que socialmente existen. Entonces, por ejemplo, hay investigadoras que han documentado que las penas, por ejemplo, para las mujeres que abandonan un hijo, son más graves que las penas que para los hombres que abandonan un hijo. Y ustedes piénsenlo y van a ver que socialmente también es así. O sea, ¿qué se piensa de un hombre que abandona un hijo? Pues qué malo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hombres abandonan hijos? Un montón. Pero piensen ustedes en las mujeres que abandonan a sus hijos y piensen cómo son tratadas socialmente, juzgadas, cuestionadas. Fíjense, yo recuerdo, por ejemplo, que hace como 6 años tuve la oportunidad de conocer el caso de la niña desaparecida en San Luis Potosí, que se llama Zoe Zuleika y que hasta la fecha se encuentra desaparecida. Y esa niña desapareció en una fiesta familiar, se quedó dormida. Sus papás decidieron llevarla a la camioneta para que no estuviera ahí torcida en una silla y la dejan su papá y su mamá en la camioneta y se regresan a la fiesta. Y cuando pasa el tiempo ya no encuentran a la niña. Y recuerdo muy bien que hubo una crítica muy fuerte en redes sociales a la señora Carolina Gómez, que es la mamá de Zoe Zuleika, pero no al papá. O sea, decían, qué mamá tan irresponsable, ¿cómo se le ocurrió a la mamá dejarla? ¿No? Entonces fue una crítica muy fuerte, pero contra la señora, no contra el señor. ¿Por qué? Porque hay una idea, como se los dije al inicio, cuando hablé de Simone de Beauvoir, y esta frase de que las mujeres nos construimos, ¿sí? No somos así, sino que nos construimos. Es una frase muy importante porque vuelve a esto que les estoy platicando. O sea, la sociedad piensa que las mujeres tenemos que ser de tal manera. Y entonces, si la señora no debió de dejar a su hija, debió de sacrificarse y de irse de la fiesta. El señor sí, él sí pudo haber regresado a la fiesta, ¿no? Pero qué grave y qué delicado cuando esto pasa a la ley y se convierte en una sanción penal. ¿Sí se dan cuenta? O sea, las penas para las mujeres que no cumplen con los estándares normalizados y discriminatorios son mayores. Y hay muchas mujeres que están en la cárcel con penas altísimas porque se cuestiona de manera muy fuerte su actuar, ¿sí? En relación, por ejemplo, a sus parejas. Ahora, me parece muy importante que esta parte del curso conozcamos algunas de las herramientas que tenemos para combatir la discriminación, porque efectivamente el ignorarlas nos lleva a permitir muchas situaciones, ¿sí? Entonces me voy a pasar un poquito a esta parte. Miren, he dividido las herramientas para defendernos de la discriminación en 3. La primera, la legislación jurisdiccional, es decir, todas las posibilidades que tenemos de defendernos con las leyes en juzgados y en tribunales. Y esta legislación jurisdiccional, pues les voy a mencionar que tenemos leyes en el derecho familiar, por ejemplo, que nos protegen a las mujeres, a los hombres, pero a la familia en sí. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, miren, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que se casan por bienes separados, ¿no? Y que en la medida que va pasando el tiempo, las mujeres se quedan en la casa, los hombres trabajan y viven en la familia con el dinero que el hombre trae a la casa.
¿Por qué puede ese hombre salir a trabajar? Pues porque en su casa tiene controlados los hijos, el quehacer, la alimentación, la ropa planchada, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces este señor gana dinero y dice, vamos a comprar una casita y vamos a comprarnos también una casa de campo y vamos a comprarnos un carro y un asador y un caballo y todas estas cosas, ¿no? Y todos nosotros creemos que son cosas de la familia, ¿verdad? No exclusivas del Señor, porque se hacen con el esfuerzo de toda la familia. Pero llega un día en que esta pareja se separa, se divorcia, y todas esas cosas, como el Señor las compró, ¿a nombre de quién estaban? Pues a nombre del Señor, ¿sí? Entonces el Señor, pues yo ya no quiero estar contigo, nos vamos a separar. Pero yo me voy y me llevo todas mis cosas, ¿sí? Y me estoy yendo después de 20, 30 años de matrimonio, en donde tú te dedicaste a la familia y tú no tienes nada. Todo lo que tenemos lo tengo yo y es mío, ¿sí? Entonces, esa injusticia se venía cometiendo continuamente y muchas mujeres no se querían divorciar porque pues iban a quedar sin nada, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que hubo una reforma al Código Familiar y que ahora hay una figura jurídica que se llama compensación. Y por eso me parece muy importante que ustedes hoy se lleven por lo menos este conocimiento. Los hombres y las mujeres que durante el matrimonio nos hayamos dedicado de manera mayormente al quehacer de la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de la familia, tenemos derecho a la mitad de los bienes que se hayan construido en el matrimonio, ¿sí? Es decir, siempre que nosotros demostremos que estuvimos dedicadas mayormente al cuidado de la casa, pues tenemos derecho a la mitad de lo que se hizo, porque nuestro esposo pudo salir a trabajar gracias a que nosotras estuvimos ahí al pie del cañón, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante que ustedes estén informadas, porque he recibido casos en el despacho en donde las mujeres que llegan se divorciaron y no pidieron la compensación. La compensación se pide en el momento del divorcio. Es el momento procesal oportuno jurídicamente. Si no lo pides ahí, estás metida en un problema. Entonces, no se les olvide. Estén casadas por bienes mancomunados o por bienes separados, no importa. Lo importante es que se solicite en el momento del divorcio. Ahora bien, también es importante que ustedes sepan que el concubinato genera relaciones legales iguales a las que genera el matrimonio. Es decir, los hijos del concubinato, de una relación de hecho en donde no hay matrimonio, son hijos del padre y de la madre, ¿sí? Eso no afecta la relación con los hijos. Los bienes de los que estoy hablando también se pueden pelear en el concubinato. Entonces, este es otro tema importante, porque he recibido a personas en el despacho que piensan que porque no están casadas no tienen derecho a nada. No, sí tienen derecho, es más, hasta su pensión por viudez en un momento dado si se demuestra el concubinato. Ahora, por otra parte, es importante señalar que estos derechos familiares también redundan en, por ejemplo, las medidas de protección. Cuando nosotras estamos en una situación de violencia, tenemos derecho a solicitar una medida de protección, y hay una medida de protección que es de avanzada y que hasta lo han querido decir que es inconstitucional y no sé, pero tiene que ver con la protección inmediata de las mujeres y consiste en que en casos graves y urgentes se puede solicitar la expulsión del agresor del domicilio conyugal, ¿sí? Aunque la casa sea de él. Entonces, esto es muy importante porque muchas mujeres soportan golpes, lesiones, pellizcos, patadas, pero porque dicen, pues ¿a dónde me voy a ir? Ni modo de irme al refugio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que las mujeres tienen derecho
a quedarse en la casa. Pero ¿cómo le pueden hacer? Bueno, vamos a pasar a otra ley. Esta ley se llama el Código Penal, ¿sí? En el Código Penal o también en el Código Familiar vienen estas medidas de protección en donde se puede expulsar al agresor de la casa, aunque la casa sea de su propiedad. Del Código Penal ya hablamos. En el Código Penal se encuentran todos los delitos que nos pueda cometer una persona descritos ahí. Comete el delito de abuso sexual, el que, y dice la conducta, ¿sí? Entonces ahí en el Código Penal vamos a encontrar delitos como lesiones, como violencia sexual, como sustracción de menores, que es muy recurrente para amenazar a las mujeres, ¿sí? La sustracción de menores, violación y pues, los delitos, por ejemplo, que tienen que ver con las imágenes que les compartimos a nuestras parejas, a nuestros esposos, en una situación de intimidad y que después estas imágenes están en la red o nos están amenazando de si no me mandas otras las voy a hacer públicas. Bueno, este ciberacoso también se encuentra sancionado en el Código Penal de San Luis Potosí. ¿Qué otra cosa? Bueno, existe también una ley laboral, la Ley Federal del Trabajo o la Ley de los Trabajadores al servicio de las instituciones en San Luis Potosí. Estas leyes nos protegen de la violencia y la discriminación en nuestros espacios laborales, ¿sí? Que no nos paguen menos por el mismo trabajo que hacemos en relación a nuestros compañeros, que no nos pidan pruebas de embarazo, que no nos pidan que hagamos favores sexuales o que permitamos acoso sexual, ¿sí? Porque esto, aparte de estar sancionado por la Ley Federal del Trabajo, está sancionado por el Código Penal, ¿sí? Eso es importante decirlo. Y en estas leyes laborales pues se defienden nuestros derechos en relación a nuestra esfera jurídica en el trabajo. Existe un Código Civil. El Código Civil habla de todos estos trámites, contratos. Cuando nosotros, imagínense, les voy a contar que en un momento de la historia en el derecho, las mujeres no teníamos derecho a firmar un contrato. Por ejemplo, si yo quería comprarme un carro o comprar una casa o donársela a alguien, no podía hacerlo. Solamente que firmaran un permiso mi papá o mi esposo, ¿sí? Entonces, eso es discriminación. Actualmente, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, las mujeres no tienen derecho a la tenencia de la tierra. Es decir, la tierra solo se transmite a los hombres por usos y costumbres. Esto es violatorio de derechos humanos y se puede judicializar y ganarles, ¿sí? Y bueno, tenemos también en lo político electoral avances muy importantes. Estamos transitando al área de la paridad, pero no ha sido un camino fácil, ¿sí? Las mujeres hemos tenido que luchar muchísimo para que se respeten nuestros derechos políticos, a votar, a ser electas y a que cuando seamos electas nos permitan ejercer nuestras funciones, no como el ejemplo de María que les conté y que es real en un municipio de San Luis Potosí. Ahora, cuando las autoridades omiten su función o se exceden en su función abusivamente en nuestra contra, siempre tenemos un arma muy importante, el derecho de amparo, ¿sí? Siempre nos han dicho que las autoridades son la última palabra. Pues no. O sea, siempre cualquier autoridad tiene alguien superior a quien rendirle cuentas. Un juez, un magistrado, todo es así, una pirámide. Y en lo más alto de la pirámide están los amparos que se pueden tramitar en la justicia federal, jueces de distrito, tribunales colegiados y también ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no pensemos que nos quedamos sin armas, siempre es importante judicializar, poner en antecedentes las cosas que nos van sucediendo. También hay un tipo de justicia y de defensa no jurisdiccional.
Estamos hablando de otras formas de defendernos de la discriminación, herramientas que tenemos para defendernos de la discriminación, y hablamos ya de las herramientas jurisdiccionales. Se me estaba pasando que existe una ley muy importante, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay una ley general y hay una ley estatal. Esta ley es muy importante porque contiene acciones afirmativas, derechos que son solamente para las mujeres. Creo que ya lo había explicado, pero me regreso, y que tiene que ver con que las mujeres históricamente hemos sido vulneradas, ¿sí? Y entonces esta vulneración es reconocida por esta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta ley solamente tutela derechos de las mujeres y las niñas, no de los hombres. Es decir, esta es una de las únicas leyes que solamente puede ser utilizada por las mujeres, y en donde vienen estas medidas de protección de las que hace rato le hablé, y muchas otras que son muy importantes. Entonces yo les invito a conocer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, junto con ello quiero decir que esto que les he comentado es el espacio jurisdiccional, que significa judicializar los asuntos, llevarlos a tribunales. Pero también en México contamos con otra forma de hacer realidad los derechos, y es el espacio no jurisdiccional, pero sí administrativo, que tenemos, como poner quejas, quejarnos de la discriminación. Y si el día de hoy me ocurriera la discriminación, ¿yo ante quién me quejo? ¿Sí? Bueno, pues existen 3 organismos importantes. La CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y que es un instrumento de política pública muy importante, ya que reconoce que en México tenemos una cultura discriminatoria que debe de ir cambiando. Y la CONAPRED tiene una parte muy importante, que es la prevención y la cultura de la igualdad, ¿sí? Y entonces la CONAPRED tiene que estar siempre haciendo cosas para que cambiemos nuestra cultura de la discriminación. Pero también puede sancionar a funcionarios públicos o a figuras públicas que en el espacio en el que nos movemos nos señalen o nos discriminen. Entonces, esa es la función de la CONAPRED. Yo recuerdo algunos casos importantes en San Luis Potosí, en donde funcionarios públicos han sido sancionados por la CONAPRED por decir cosas así, que las mujeres son viejas, chismosas, lavadoras de 2 patas, esas tonterías que a funcionarias y funcionarios públicos se les ha ocurrido decir. Lástima que no seas vieja, porque si no ya nos hubiéramos partido la madre, dijo alguien así, ¿no? Entonces todo eso significa que la cultura de la discriminación está en el espacio público, y la CONAPRED puede sancionar. Ahora, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos conoce de las violaciones a derechos humanos. En este caso, la discriminación es la violación al derecho de igualdad, y se pueden presentar quejas. ¿Cuál es el ámbito de competencia? Los funcionarios de carácter federal, ¿sí? Si un funcionario o funcionaria pública de carácter federal comete discriminación, entonces se puede presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando sean los funcionarios estatales los que cometen una violación a los derechos humanos o a la igualdad, ¿sí?, quienes discriminan, pues entonces puede ser en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde presentemos una queja. Y pues hay que darle seguimientos. A veces es más fácil en estos organismos quejarse, porque en los organismos jurisdiccionales generalmente necesitas un abogado o una abogada para que te ayude. En estos organismos que les acabo de decir, la CNDH, la CONAPRED, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí no necesitas un abogado. Son organismos gratuitos que te tienen que recibir la queja y le tienen que dar seguimiento por ellos mismos. A veces no funcionan, seamos sinceros, pero pues hay que andarles ahí picando las costillas y lograr las recomendaciones, ¿sí? ¿Por qué?
Porque se va dejando un precedente, ¿sí? No pasa desapercibida la discriminación, se desnaturaliza, es decir, se dice ya no es natural que discriminen. Pero por otra parte, también porque a raíz de una reforma que generó la ley de víctimas, los derechos humanos ya tienen un sentido patrimonial. Miren, cuando yo estudié derechos humanos, nosotros crecimos en el paradigma de que los derechos humanos no eran patrimoniales, porque solo llegabas a una sanción pública, a una recomendación, pero eso no le costaba nada a los funcionarios públicos. El día de hoy ya no es así. Los derechos humanos se convirtieron en patrimoniales. Quien obtenga una recomendación puede también obtener la reparación del daño, y dentro de esa reparación del daño una sanción pecuniaria y una compensación por el daño que te causaron. Por eso es importante llevar los asuntos hasta el final, porque luego el Estado te tiene que resarcir el daño, pagar, pedir una disculpa pública, en fin, capacitar a sus servidores públicos. Entonces es muy importante llevar hasta el final una recomendación, y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que luchar porque existan las recomendaciones. Y bueno, la última de las herramientas que yo quisiera compartirles es la herramienta social. Durante muchos años hemos luchado por los derechos de las mujeres y por los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y las herramientas que como activistas y defensores de derechos humanos hemos utilizado, pues han sido, gracias a Dios, porque las conocemos, las herramientas jurídicas, estas herramientas administrativas que les acabo de mencionar, las quejas, pero sobre todo conseguir el apoyo social, que la opinión pública se comprometa, por lo menos con eso, con la opinión, y para ello ha sido indispensable generar cohesión, interlocución y pactos con medios de comunicación comprometidos con la verdad, generar actividades como festivales, marchas, ciclos de cine, concursos de cantos y bueno, una serie grandísima de cosas que se nos han ocurrido para que la sociedad se involucre en los problemas sociales que tenemos. Hemos exigido el cambio a un lenguaje incluyente en donde hombres y mujeres estemos presentes y por lo menos en las leyes tengamos la posibilidad de existir como presidentas, no como presidentes, como magistradas, como abogadas, como doctoras, ¿sí? Entonces, este cambio de lenguaje ha sido muy importante porque hay una autora que dice que lo que no se nombra no existe. Si nosotros no nombramos las posibilidades de que las mujeres ocupemos los espacios públicos a los que tenemos derecho, si no los nombramos, nunca los vamos a ocupar. Por eso el lenguaje es muy importante. Y bueno, básico ha sido el trabajo en las redes sociales, porque es en las redes sociales en donde logramos que se democratizara y que se perdiera la normalización de la discriminación. Y entonces ahora los funcionarios y las funcionarias públicas se cuidan de discriminarnos, porque los grabamos con un celular y los subimos a una red social, y entonces sí se les viene un problema. Han sido destituidos por publicar tonterías en sus redes sociales o por videos en donde se les nota discriminando a una persona. Entonces, son instrumentos muy importantes que tenemos la sociedad civil para hacer realidad nuestros derechos. No es fácil, se los he dicho en otras ocasiones, los derechos humanos, cada derecho humano es una conquista, ¿sí? Y como conquistas que son los derechos humanos, los tenemos que luchar siempre, ¿sí? Es una lucha continua. Por eso, el día de hoy, pues yo les invito a seguir reflexionando respecto de qué herramientas tenemos en favor del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y también creo que hay dos reflexiones importantes. ¿Qué parte de la discriminación yo persona, tengo normalizada? ¿Y qué parte de la discriminación ejerzo yo frente a otras vulnerabilidades
como las personas con discapacidad, como las personas indígenas, las personas migrantes, etcétera. Entonces, que nos cuestionemos esto, porque solo cuando la sociedad cambie culturalmente podremos lograr lo que las leyes están previendo, ¿sí? Tiene que haber un cambio cultural, y el cambio hacia la igualdad es un cambio que se construye todos los días, todas las personas. Entonces, para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, me parece importante señalar: hay que escuchar y creerle a las sobrevivientes. Hay que enseñar a la próxima generación y aprender de ella, porque las nuevas generaciones tienen otros conceptos, ¿sí?, que nos ayudan a superar conceptos viejos que ya no están vigentes y que no pueden ser nuestra norma, como por ejemplo el tema del respeto a su sexualidad y a su identidad de género. Tenemos que aprender de estas generaciones. Exige respuestas y servicios adecuados para el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Siempre hay que exigir, ¿sí? No nos quedemos con lo que ya está establecido. Tenemos que luchar, ir por más. Conocer los indicios de maltrato y cómo podemos ayudar a que se evite el maltrato contra un grupo en situación de desventaja. Es importante que todas nosotras demostremos una firme oposición a la cultura de la discriminación. Y fíjense, esto lo aprendí de una maestra, de la doctora Oresta López. Siempre que tengas que optar entre un hombre y una mujer, opta por la mujer. Dale la oportunidad, porque a lo mejor ella no la ha tenido. Y no nos desanimemos porque otras compañeras tengan otros procesos distintos. No nos critiquemos entre nosotras, no nos echemos a perder, no nos señalemos, no seamos duras, porque estamos en procesos diferentes, ¿no? Y eso es lo que se llama la sororidad, el tratar de jalarnos unas con otras y ser coherentes en todo momento, exigiendo responsabilidades a los demás, pero también a nosotras mismas. Con esto yo daría por terminada esta sesión y espero algo de lo que estuvimos reflexionando aquí les sea de utilidad. Buenas tardes.